Nunca imaginé que perder un vuelo podría cambiar por completo el rumbo de mi vida. Era un viernes por la tarde en el aeropuerto O'Hare de Chicago, y el caos parecía tener vida propia. Filas interminables de viajeros arrastrando maletas, niños llorando, anuncios resonando por los altavoces, y yo, corriendo entre la multitud como si cada segundo fuera vital. Llevaba en la mano mi pase de abordar para el último vuelo del día hacia Indianápolis. Mi madre cumplía 70 años, y le había prometido que estaría allí para la cena familiar. Toda la semana me lo recordó con una mezcla de emoción y ternura, como si presintiera que no debía fallarle. Pero cuando llegué a la puerta de embarque, la realidad me golpeó como un muro. Las luces del pasillo estaban ya apagadas, y la puerta metálica del avión sellada. El jet bridge se retiraba lentamente, indiferente a mis súplicas mudas. Toqué el vidrio con la palma, jadeando, esperando un milagro que nunca llegó. El avión se alejaba, y con él mi promesa, mi presencia y un pedazo de la tranquilidad que creía tener. Me quedé allí, inmóvil, mientras el eco de mi respiración se mezclaba con el zumbido eléctrico del aeropuerto. Sentí la garganta cerrarse. 40 años, una vida ordenada, un matrimonio estable, y aún así me sentía como una niña que había decepcionado a su madre. Me obligué a respirar, a recomponerme, a no llorar en público. Pero entonces la vi. Una figura solitaria, un poco apartada del flujo de pasajeros, cerca de una máquina expendedora. Era una mujer mayor, delgada, de cabello completamente plateado trenzado hacia un lado. Llevaba un chal de patrones antiguos, algo que no pertenecía a un aeropuerto moderno, y me observaba con unos ojos tan agudos que me hicieron detener el paso. No parecía una mendiga ni una pasajera perdida. Me estaba esperando. Lo supe sin entender por qué. Intenté ignorarla, girando hacia las escaleras mecánicas, pero antes de que pudiera avanzar, se interpuso en mi camino. Su voz era suave, grave, con un acento extranjero, tal vez del este de Europa. «Perdiste tu vuelo», dijo, no como un comentario, sino como un juicio. Me quedé muda, confundida. Ella inclinó la cabeza, como si pudiera leerme el alma. Luego, sin apartar su mirada, deslizó una mano bajo su chal y sacó algo que brilló bajo las luces frías del pasillo. Una aguja de plata, delgada, pulida, con una pequeña inscripción que no alcancé a distinguir. «Toma esto», susurró. «Revisa a tu esposo, y verás la verdad». No entendí nada. Mi esposo. ¿Qué tenía que ver David con todo eso? Quise reírme, decirle que estaba loca, pero algo en su tono me detuvo. No había burla, ni duda, solo una certeza inquietante. Se equivoca de persona, alcancé a decir, pero ella no insistió. Simplemente dio un paso atrás y repitió, casi en un murmullo, «No la ignores». Entonces desapareció. No la vi marcharse, ni escuché sus pasos. En un instante estaba frente a mí, y al siguiente se había disuelto entre la multitud. Me quedé sola, con la aguja fría en la mano, temblando sin saber por qué. El metal reflejaba las luces del aeropuerto como si respirara por sí mismo. Guardé el objeto en mi bolso y salí caminando hacia la salida. Afuera, la nieve empezaba a caer, fina y silenciosa. Las luces del estacionamiento se reflejaban sobre el pavimento mojado y por un momento, el mundo pareció suspenderse. Sostenía aquella aguja entre los dedos, sin saber que en su brillo plateado ya se escondía el principio del fin. El taxi avanzaba lentamente por la autopista, con las luces de Chicago difuminándose en el parabrisas mojado. Me recosté contra el asiento, con la aguja de plata aún en el fondo del bolso, y un pensamiento insistente martillando mi cabeza. ¿Por qué esas palabras me habían perturbado tanto? «Revisa a tu esposo». No tenía sentido, pero la voz de aquella mujer sonaba en mi mente como un eco que no lograba apagar. Miré el reloj, las 8:30. Si todo hubiera salido bien, ahora estaría sentada en la mesa de mi madre, sirviéndole una copa de vino y escuchando su risa. En cambio, estaba atrapada en un tráfico interminable, camino a una casa que, de pronto, se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. 15 años de matrimonio con David Miller. 15 años que, desde fuera, parecían el retrato de la estabilidad. Él, un analista financiero de carrera impecable. Yo, una diseñadora de interiores que trabajaba desde casa. Vacaciones cada verano, cenas con amigos los viernes, fotos sonrientes en redes sociales. Todo en orden,
Todo correcto. Pero detrás de esa fachada había un frío difícil de nombrar, una distancia que se había instalado sin pedir permiso. Recordé cómo empezó, una llamada que siempre atendía en otra habitación, un mensaje que borraba apenas colgaba el teléfono, las noches largas en la oficina. No eran cosas grandes, pero juntas formaban una sombra. Una que yo me empeñé en ignorar. Cada vez que la duda me pinchaba, me repetía lo mismo: es solo estrés, el trabajo lo está consumiendo. David siempre decía que el mundo financiero era despiadado, que no podía desconectarse ni un minuto. Y yo lo creí. O quise creerlo. El taxi se internó por las calles arboladas de Evanston, donde las casas de ladrillo se alineaban como postales. A través de la ventana, todo parecía en calma, pero esa calma tenía algo artificial, como si escondiera algo bajo la superficie. Le pagué al conductor, agradecí en voz baja y bajé con la maleta. El aire olía a nieve y a soledad. Cuando abrí la puerta, el olor familiar de la casa me recibió, pero no era el de siempre. Había un aroma más fuerte, casi invasivo, un perfume masculino mezclado con el rastro ahumado del whisky que David solía guardar para ocasiones especiales. Me quedé quieta un instante, dejando que el silencio llenara el espacio. Las luces del salón estaban encendidas, proyectando sombras cálidas sobre las paredes. «¿David?», llamé en voz baja. Ninguna respuesta. Avancé despacio, el sonido de mis tacones amortiguado por la alfombra. Fue entonces cuando lo escuché. Una voz grave, desconocida, seguida de la de David. «Te dije que necesito más tiempo», decía él, tenso, como si suplicara. «El tiempo se acabó», respondió el otro, con una frialdad que me heló la sangre. Me quedé inmóvil, el corazón golpeándome el pecho. Había algo en esa conversación que no encajaba con el David que yo conocía. Me quité los zapatos, los dejé a un lado y di un paso más, en silencio absoluto. Desde el pasillo, pude distinguir las sombras de dos hombres bajo la luz del salón. Uno era mi marido. El otro, un desconocido. Y en ese momento, comprendí que aquella noche no solo había perdido un vuelo. También había llegado, sin saberlo, al punto exacto donde mi vida empezaba a desmoronarse. Me quedé quieta, pegada a la pared del pasillo, conteniendo la respiración. La penumbra me envolvía, y solo la franja de luz que escapaba desde el salón me permitía distinguir los contornos de los muebles. Escuchaba con tanta atención que podía sentir el pulso latiéndome en los oídos. «Le debes a Silverman 1,5 millones. No hay excusas», dijo una voz grave, con un tono que no dejaba lugar a réplica. Mi estómago se contrajo. Silverman. No había escuchado ese nombre nunca, pero algo en la manera en que lo pronunciaba el desconocido me heló la sangre. David respondió enseguida, con la voz quebrada, casi temblorosa. «Necesito más tiempo. Lo arreglaré, te lo juro. Solo, necesito unos días». El hombre soltó una risa corta, seca, sin humor. «¿Tiempo?». A George Silverman no le importa el tiempo, Miller. Le importa su dinero. Y si no cumples, no serás el único que pague. Hubo un silencio denso, asfixiante. Podía escuchar el roce del vaso de whisky sobre la mesa, el golpeteo de los dedos de David, el suspiro contenido del otro hombre. Cada pequeño sonido parecía amplificado, como si la casa entera estuviera escuchando conmigo. Me llevé una mano a la boca para no jadear. ¿De qué estaban hablando? ¿Deudas? ¿Amenazas? David, mi David. El hombre que había compartido conmigo 15 años de vida, que me había dicho que su único vicio era el trabajo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El desconocido volvió a hablar, más despacio, cada palabra cargada de peligro. Silverman no perdona. Entregas el dinero o te lo quita todo. Y créeme, cuando digo todo, lo digo literalmente. Mi corazón latía tan fuerte que temí que lo escucharan desde el salón. Retrocedí un paso, muy despacio, tratando de no hacer ruido. Cada crujido del piso me parecía un disparo. La mente me gritaba que saliera corriendo, que llamara a alguien, que hiciera cualquier cosa, pero mis piernas estaban clavadas al suelo. David contestó con voz baja, casi un susurro. «Lo tendré. Lo juro. No quiero problemas». «Ya los tienes»,
respondió el otro, y después se oyó el golpe seco de un vaso contra la mesa, un portazo y el sonido de pasos alejándose. Esperé unos segundos eternos antes de atreverme a asomarme. El salón estaba a medias luces. David seguía allí, sentado en el sillón, con la cabeza entre las manos. Su respiración era agitada, desesperada. No se parecía en nada al hombre que yo conocía. Tenía los hombros vencidos, los ojos perdidos en un punto invisible. Retrocedí antes de que pudiera verme. Me refugié en la oscuridad del pasillo y subí las escaleras sin hacer ruido, sintiendo que cada peldaño me alejaba un poco más de la realidad que conocía. Cuando cerré la puerta de nuestro dormitorio, el silencio se hizo absoluto. Me senté al borde de la cama, el cuerpo temblando. Saqué el bolso y busqué la aguja de plata. La sostuve entre los dedos. La luz del pasillo se reflejaba en el metal, fría, distante, casi viva. «Revisa a tu esposo y verás la verdad», había dicho la mujer. Ahora lo entendía. No sabía cómo, ni por qué, pero aquella desconocida había tenido razón. Algo oscuro rodeaba a David, algo que no podía seguir ignorando. Esa noche no dormí. Permanecí despierta, abrazando el bolso contra el pecho, escuchando el eco lejano de los pasos de David abajo, moviéndose inquieto en el salón. Y mientras el reloj avanzaba hacia la madrugada, la aguja brillaba en la penumbra como una advertencia silenciosa, como si marcara el comienzo de una verdad que estaba a punto de desgarrarme. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Demasiado normal. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el del pan tostado, y el sonido del noticiero llenaba la cocina como cualquier otro día. David tarareaba algo mientras hojeaba el periódico, con la misma serenidad ensayada de siempre. Nadie hubiera imaginado que, apenas unas horas antes, un desconocido había amenazado su vida en nuestra propia casa. «Dormiste poco», comentó sin levantar la vista del diario. «Sí, tenía muchas cosas en la cabeza», respondí, forzando una sonrisa. Él asintió, indiferente, y siguió leyendo. Esa calma impostada me revolvía el estómago. ¿Cómo podía actuar como si nada hubiera pasado? La conversación de la noche anterior resonaba todavía en mi mente, palabra por palabra. 1,5 millones. Silverman. No hay excusas. Cuando David terminó el café, se levantó y dijo que se ducharía antes de ir al trabajo. Su voz sonaba relajada, pero sus ojos tenían un brillo extraño, una tensión que intentaba disimular. Apenas escuché el agua correr en el baño, mi cuerpo se movió solo. Fui hasta nuestro dormitorio y abrí el armario. Todo estaba perfectamente ordenado, como siempre, las camisas colgadas por color, los trajes alineados como soldados. Tomé una de sus camisas favoritas, una azul de lino fino. Recordé las palabras de la anciana, tan claras que parecía oírlas a mi lado. «Revisa a tu esposo», saqué la aguja de plata del bolso. Su superficie reflejaba la luz del amanecer que entraba por la ventana. Mis manos temblaban mientras la acercaba al tejido, recorriendo la costura con la punta, casi sin tocar. Me sentí ridícula, pero al mismo tiempo, una voz interna me empujaba a continuar. Entonces lo sentí, una irregularidad, una parte del hilo más tensa que el resto. Pasé la aguja una vez más y el hilo cedió con un pequeño chasquido. Mi respiración se detuvo. Introduje los dedos en la abertura y, con cuidado, extraje un pequeño paquete de plástico transparente del tamaño de una moneda. Dentro había varias pastillas diminutas, de un blanco cristalino, y un papel doblado con un número escrito en tinta roja. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. No sabía qué eran, pero supe de inmediato que aquello no pertenecía a un hombre con una vida normal. «¿Qué haces?». La voz me golpeó como un disparo. Giré bruscamente. David estaba en la puerta, aún con una toalla alrededor de la cintura, el cabello goteando. Su mirada cayó sobre el paquete en mi mano, y en un segundo el color se le borró del rostro. Intenté hablar, pero las palabras no salieron. Él cruzó la habitación en 2 pasos y me arrancó el paquete de los dedos. «No es lo que piensas», dijo, forzando una risa nerviosa. «Son nootrópicos, suplementos para concentrarme. Todo el mundo en finanzas los toma». Lo miré fijo. Su sonrisa era hueca, sus manos temblaban. ¿Y por eso estaban cosidos dentro de una camisa?, pregunté en voz baja.
Desvió la mirada, fingiendo buscar algo en el armario. No dramatices, Verónica. Siempre exageras. Su tono era frío, mecánico, casi cansado. Lo observé vestirse sin decir una palabra. Cada gesto suyo, el nudo de la corbata, el ajuste de los puños, era una máscara. Y detrás de esa máscara, por primera vez, vi el vacío. Cuando se marchó, la casa quedó en silencio. La aguja de plata descansaba sobre la cama, inmóvil, brillando bajo la luz de la mañana. Sentí un nudo en el pecho al entender que, con ese pequeño hilo roto, también había empezado a desgarrarse el tejido de nuestra vida. La tarde cayó densa sobre Evanston, teñida de un gris metálico que parecía presagiar tormenta. David había vuelto del trabajo más temprano de lo habitual. No habló casi nada durante la cena, apenas tocó el plato, solo movía el tenedor sin probar bocado. Yo fingí no mirar, pero cada tic del reloj en la pared me perforaba los nervios. Algo se avecinaba, algo que ni él ni yo podíamos detener. Poco después de las 7, un golpe seco retumbó en la puerta principal. No un timbrazo, no un llamado educado. 3 golpes firmes, autoritarios, como los de alguien que no pide permiso. David se levantó de inmediato, con el rostro lívido. Lo seguí con la mirada desde el pasillo, sintiendo cómo el aire se volvía pesado. Cuando abrió la puerta, lo vi. Era el mismo hombre de la noche anterior. Alto, de traje oscuro, la expresión cortante como una hoja. Su voz sonó grave, sin emoción. Último aviso, David. Silverman ya perdió la paciencia. Si no pagas, no solo tú sufrirás. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. David no respondió enseguida. Se apoyó en el marco de la puerta, los hombros caídos, como si toda su energía lo hubiera abandonado. Lo estoy intentando, dijo al fin, con voz ronca. Te juro que lo estoy intentando. El visitante dio un paso adelante. Su sombra se proyectó sobre el suelo como una amenaza viva. Intentar no basta. O tienes el dinero, o tendrás consecuencias. Por un instante, nuestros ojos se cruzaron. Él me vio. Su mirada fue breve, pero bastó. Había frialdad en ella, pero también una advertencia: no te metas. David cerró la puerta tras él, respirando con dificultad. ¿Quién era? Pregunté, sabiendo la respuesta. Nadie. Trabajo, dijo rápido, demasiado rápido. Y subió las escaleras sin mirarme. El silencio que quedó después era casi físico. Caminé por la casa sin rumbo, tratando de calmarme. El cielo se oscurecía, y con él, mi esperanza de entender lo que pasaba. A las 10, el viento arreciaba. Estaba en el dormitorio, mirando por la ventana, cuando escuché un motor detenerse afuera. Un sonido grave, contenido, distinto al de los autos de los vecinos. Me asomé con cuidado entre las cortinas. Un SUV negro se había estacionado frente a la casa. Las luces delanteras permanecían encendidas, iluminando la nieve del camino. Mi corazón se aceleró. David, susurré. Desde el pasillo, oí el crujido de la escalera. David bajaba con pasos pesados, sin corbata, la camisa desabrochada, los ojos hundidos. Se detuvo en la puerta y se giró apenas para mirarme. En esa mirada no había sorpresa, solo resignación. 3 golpes, otra vez. Luego, un silencio cortante. David abrió. 4 hombres bajaron del SUV. Todos vestían de negro, con chaquetas gruesas y rostros duros. Uno de ellos habló en voz baja, inaudible desde mi rincón. Luego, sin darle tiempo a reaccionar, lo sujetaron por los brazos. David. Grité, pero mi voz apenas salió, ahogada por el miedo. Él alcanzó a girarse. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Su expresión era una mezcla imposible de disculpa y miedo. Quiso decir algo, pero uno de los hombres lo empujó hacia adelante. Suéltenlo. Traté de correr hacia las escaleras, pero mis piernas no respondían. La puerta se cerró con un golpe sordo. Escuché el ruido de la camioneta alejándose, el chirrido de las ruedas sobre la nieve, hasta que todo quedó en silencio. Me quedé junto a la ventana, paralizada, mirando la oscuridad. El aire del cuarto era espeso, irrespirable.
La calle, vacía. No supe cuánto tiempo pasó. Cuando por fin pude moverme, la casa estaba completamente quieta. Bajé las escaleras temblando. Sobre la mesa seguían los 2 vasos de whisky de la noche anterior. Uno medio lleno, el otro vacío. Saqué la aguja de plata del bolso. La sostuve entre los dedos, observando cómo la luz del farol de la calle se reflejaba en su superficie. Era fría, cortante, como la realidad que acababa de romperse frente a mí. En ese instante comprendí que la mujer del aeropuerto no me había dado una advertencia, me había entregado un destino. Y ahora, en medio de la noche más silenciosa de mi vida, solo quedábamos la aguja, mi miedo y yo. El silencio después del secuestro era insoportable. Me quedé de pie frente a la ventana mucho tiempo, sin saber si habían pasado minutos o horas. El sonido del motor se había desvanecido hacía rato, pero seguía resonando dentro de mí, junto con el eco de mi propio grito. No quedaba nada, ni un rastro de ellos, ni una nota, ni una pista. Solo la puerta entreabierta moviéndose con el viento. Temblando, busqué el teléfono. Marqué el número de David 1, 2, 3 veces. Nada. Llamé a su oficina, a colegas, a su hermano. Nadie sabía nada. Me senté en el suelo, abrazando las rodillas, tratando de entender qué demonios acababa de pasar. Y entonces, sin pensarlo, un nombre cruzó mi mente: Andrés Summers. Andrés había sido mi amigo en la universidad, alguien en quien siempre confié. Con los años, nuestras vidas tomaron caminos distintos, pero supe que se había convertido en fiscal del distrito en Chicago. Si alguien podía ayudarme, era él. Tomé aire, marqué su número que aún guardaba en un viejo contacto y recé para que contestara. Lo hizo al segundo timbrazo. ¿Verónica? Su voz sonó confundida, pero cálida. Han pasado años. ¿Estás bien? Apenas escuché esas palabras. Me quebré. Todo lo que había contenido desde la noche anterior salió a borbotones. Le conté todo: la mujer del aeropuerto, la aguja de plata, las discusiones extrañas, la deuda con un tal Silverman, las pastillas escondidas en la camisa, el hombre que vino a amenazarlo, la camioneta negra y cómo se lo habían llevado frente a mis ojos. Andrés no me interrumpió. Solo escuchó, y cuando terminé, hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Luego habló con una calma que me heló el alma. Verónica, escucha con atención. George Silverman no es un cualquiera. Es uno de los narcotraficantes más peligrosos del Medio Oeste. Si David se metió con él, estás en peligro también. No, no puede ser, murmuré, apretando el teléfono con fuerza. David no haría algo así. Créeme, he visto a mucha gente meterse sin querer. Si esas pastillas que encontraste son lo que pienso, esto va más allá de una deuda. Su voz se volvió más firme. No toques nada más. Voy a enviar a mi equipo de inmediato. No pasaron ni 40 minutos antes de que varios vehículos indistintivos se detuvieran frente a la casa. Hombres con placas y chaquetas del DA ingresaron rápido, revisando cada rincón. Uno de ellos, un agente de rostro curtido, examinó las pastillas bajo una luz portátil y luego asintió con gesto grave. Metanfetamina sintética. De pureza alta. No es consumo personal. Esto es tráfico, señora Miller. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Me senté en una silla, incapaz de articular palabra. Andrés seguía en la línea, dándome instrucciones. Mantente alerta. No abras la puerta a nadie. Deja todo como está. Y, Verónica, hizo una pausa, no pierdas esa aguja. Si todo comenzó con ella, podría ser más importante de lo que imaginas. Miré el objeto sobre la mesa, reluciendo bajo la luz blanca del techo. Aquella simple pieza de metal había abierto una grieta en mi vida, y por esa grieta ya no había marcha atrás. Cuando los agentes se marcharon, la casa volvió a quedarse en silencio. Pero ya no era el mismo silencio que antes. Era el silencio de quien entiende que todo se ha salido de control. Afuera, la nieve seguía cayendo. Dentro, yo sostenía la aguja entre mis dedos y comprendía, con una certeza dolorosa, que lo que había empezado como un mal presentimiento se había convertido en una pesadilla de la que no podría despertar sola. Esa noche el sueño fue imposible.
Me tumbé en la cama con los ojos abiertos, observando cómo las sombras del exterior se deslizaban por las paredes como fantasmas. El viento golpeaba los ventanales con un silbido agudo y cada crujido de la madera me hacía sobresaltar. La casa estaba demasiado vacía, demasiado callada. La ausencia de David se sentía como una grieta en el aire. Intenté cerrar los ojos, pero en cuanto lo hacía veía la camioneta negra alejándose, el rostro de David desvaneciéndose en la oscuridad y aquella mirada que parecía una despedida. Me incorporé. Sabía que no podía seguir así, esperando respuestas que no llegarían solas. Encendí una lámpara y bajé al piso inferior. La luz anaranjada del pasillo iluminó los marcos de las fotos familiares, sonrisas congeladas, promesas pasadas. En una de ellas, David me abrazaba frente al lago Michigan y recordé cómo juró que conmigo la vida sería simple y segura. Sonreí amargamente. Todo había sido una mentira, o al menos, una parte de ella. Comencé a revisar los cajones, los estantes, los armarios. Buscaba algo, aunque no sabía exactamente qué. Solo tenía la sensación de que la verdad estaba aquí, escondida, aguardando a que la encontrara. Fue entonces cuando lo vi, una esquina del suelo, cerca del escritorio, donde una de las tablas parecía ligeramente separada del resto. Me arrodillé, palpando el borde. No era una simple irregularidad. Estaba suelta. Con la ayuda de un destornillador, levanté con cuidado la tabla. El sonido del clavo cediendo me heló el cuerpo. Debajo, en un hueco oscuro y perfectamente cortado, había un pequeño sobre y una memoria USB de color negro. En el sobre, mi nombre escrito con la letra inconfundible de David, Verónica. Sentí un nudo en la garganta. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. Dentro había una carta escrita a mano, las líneas torcidas, como si la hubiera escrito con prisa o con miedo. Verónica, si estás leyendo esto, significa que ya es tarde y que probablemente no volveremos a vernos. No todo en mi vida fue lo que creíste. Durante los últimos 15 años he vivido una doble realidad. En la superficie era tu esposo, el hombre que prometió protegerte y construir contigo una vida normal. Pero detrás de eso, era un agente encubierto de la DEA. Fui reclutado antes de conocerte, para infiltrar la red de George Silverman. Lo hice, y durante años informé sobre sus operaciones. Pero cuanto más me acercaba, más peligroso se volvía todo. Silverman empezó a sospechar. Si algo me sucede, sabrás que no fue un accidente. Confía en Andrés. Él sabe quién soy. Y busca a la mujer del chal plateado. Ella no es lo que parece. Puede ayudarte. Pase lo que pase, recuerda que todo lo que sentí por ti fue real. Te amo. Me quedé leyendo esas líneas una y otra vez, sin poder creerlo. Cada palabra derribaba un pilar de mi realidad. David, un agente de la DEA. Las piezas comenzaban a encajar, las noches fuera, los secretos, las llamadas. Pero si todo era cierto, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué me dejó vivir en la ignorancia mientras se hundía en ese infierno? Tomé la memoria USB. Dudé un instante antes de conectarla a mi computadora. La pantalla parpadeó, y pronto apareció su rostro. David. Tenía la barba crecida y las ojeras profundas. Parecía más viejo, más cansado. Si estás viendo esto, Verónica, ya no estoy a salvo, dijo, con voz quebrada pero firme. Todo lo que te dije en estos años no fue una farsa. Te amé y traté de salir, pero ya no hay salida. Silverman sabe demasiado. Si algo me pasa, Andrés Summers es la única persona en quien puedes confiar. Y la mujer que te dio la aguja, trabaja con nosotros. Ella es parte de la operación. Se detuvo un momento, miró a cámara con una tristeza insoportable. Esa aguja no es solo un símbolo. Es tu señal. Cuando la veas brillar, sabrás que la verdad está cerca. Te amo, Verónica. Y lo siento por todo. El vídeo terminó abruptamente, dejándome sola frente a la pantalla en negro. El silencio que siguió fue tan profundo que podía oír mi respiración temblar. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera detenerlas. No sabía qué dolía más: haber descubierto que mi marido era un agente encubierto o comprender que había vivido durante años junto a un desconocido.
Tomé la aguja de plata y la apreté en la mano. Su punta fría se clavó levemente en mi piel, recordándome que la realidad seguía allí, cortante y cruel. Me quedé así durante horas, con la carta sobre el regazo, la pantalla aún encendida y la aguja brillando bajo la luz tenue. Por primera vez desde que todo empezó, comprendí que ya no podía confiar en nadie. Ni siquiera en la versión de David que yo creía conocer. A la mañana siguiente, los agentes regresaron temprano. Apenas había dormido un par de horas, y la carta de David seguía sobre la mesa, arrugada por el sudor de mis manos. Cuando el timbre sonó, abrí la puerta y encontré a 2 hombres vestidos de civil, pero con las credenciales del gobierno colgando de sus chaquetas. Dijeron que venían de parte del fiscal Summers. «Necesitamos que nos acompañe, señora Miller. Hay alguien que quiere hablar con usted». El tono era correcto, casi amable, pero supe que no tenía opción. Guardé la aguja de plata en el bolso, junto con el USB y la carta, y lo seguí. El trayecto hacia el centro fue silencioso. Desde la ventana del vehículo, las calles de Chicago parecían ajenas al caos que se había convertido mi vida. La gente caminaba apurada, los cafés abrían, los autos se amontonaban en los semáforos. Todo seguía igual, excepto yo. Me llevaron a un edificio gris sin distintivos, de esos que uno pasa sin mirar. Al entrar, el aire olía a café recalentado y desinfectante. En un pasillo estrecho me condujeron hasta una pequeña sala de reuniones. Un hombre estaba esperándome allí. Se levantó al verme y me ofreció la mano con una sonrisa ensayada. «Señora Miller, soy Stan Rojas, supervisor de la DEA. Trabajé con su esposo». Su voz era grave, firme, cargada de seguridad. Me indicó que me sentara y cerró la puerta. «Sé que todo esto debe parecerle una pesadilla», dijo con tono empático. David era un buen agente. Se infiltró demasiado profundo y pagó el precio. Pero lo que hizo puede ayudarnos a destruir a Silverman de una vez. Lo observé con cautela. Vestía un traje oscuro, el reloj relucía bajo la luz blanca. Su semblante era convincente, casi tranquilizador. «Encontré un USB», dije, tanteando la reacción. Él asintió, sin dudar. «Lo sabemos. David nos habló de eso. Entréguemelo, señora Miller. Con ese material podremos terminar lo que él empezó». La frase me sonó extraña. Terminar lo que él empezó. Las palabras tenían un eco que no encajaba. Justo entonces, uno de los agentes que me había escoltado me colocó discretamente un auricular diminuto, diciendo que era por protocolo de seguridad. A los pocos segundos, una voz familiar se filtró en mi oído. «Verónica, soy Andrés. Escúchame, no confíes en él. Stan Rojas no trabaja con nosotros. Es el topo». Sentí como el corazón me golpeaba el pecho. Miré a Stan fingiendo calma, mientras la voz de Andrés seguía guiándome en susurros. «Mantén la compostura. Observa su escritorio. Busca algo que no encaje». Traté de no parecer alterada. Sobre el escritorio había carpetas, una taza de café y debajo de una pila de documentos, algo que llamó mi atención, una fotografía. Era David, sentado, con las manos esposadas y la cara llena de moretones. El fondo era una pared verde, borrosa. Demasiado perfecta, demasiado limpia. Tomé la foto con disimulo. «¿Dónde fue tomada?», pregunté. Stan titubeó. «En una instalación segura. Está bajo custodia». Pero algo en su voz cambió. Lo miré más de cerca, y entonces lo vi. Los bordes del retrato estaban mal recortados, una sombra desalineada, un montaje evidente. «Esto es falso», susurré, levantando la vista. Su sonrisa desapareció. Por un instante, el silencio llenó la sala. Luego, muy despacio, llevó la mano a su chaqueta. Todo mi cuerpo se tensó. «Deberías haber entregado el USB cuando pudiste», murmuró, sacando un arma y apuntándome al pecho. El tiempo pareció detenerse. Sentí la voz de Andrés gritar en mi oído: «Sal de ahí, Verónica, ahora». Pero ya era tarde. Frente a mí, Stan Rojas mostraba su verdadero rostro, el de un traidor con una sonrisa vacía y una pistola cargada. El aire se volvió irrespirable. El brillo metálico del arma me cegó por un instante mientras Stan avanzaba con pasos medidos,
su sonrisa convertida en una mueca de depredador. «Tranquila, Verónica», susurró, con una calma escalofriante. «No quiero hacerte daño, pero necesito ese USB. Dámelo y todo terminará». Mis manos temblaban sobre el bolso donde guardaba la memoria y la aguja de plata. Traté de ganar tiempo, de pensar. La voz de Andrés seguía en mi oído, tensa, urgente. «Aguanta unos segundos. Estamos entrando. No hagas ningún movimiento brusco». Stan ladeó la cabeza, notando mi distracción. «¿Con quién hablas?», preguntó, dando un paso más. Su mirada se endureció. De pronto, el pasillo se llenó de ruido, pasos apresurados, órdenes gritadas, el golpe seco de una puerta derribada. «Dea, suelta el arma», tronó una voz. Todo se volvió caos. Stan me agarró con fuerza por el brazo, arrastrándome hacia sí. Sentí el frío del cañón presionando mi sien. «Nadie se mueva», rugió. «Un paso más y la mato». Los agentes se detuvieron al instante, con las armas apuntando pero sin disparar. El eco de sus gritos retumbaba contra las paredes. El olor del sudor, la pólvora y el miedo llenó la sala. Podía sentir su respiración detrás de mí, caliente, irregular. Su pulso latía contra mi espalda. Todo en mí temblaba, menos una cosa, la decisión que, sin pensarlo, comenzaba a tomar forma. «La aguja». Recordé las palabras de la mujer del aeropuerto, tan lejanas, tan proféticas. «Revisa a tu esposo y verás la verdad». Y luego las de David en el vídeo. «Esa aguja es tu señal». El ruido, el humo, las voces, todo se desvaneció. Solo quedó el sonido de mi propia respiración y el latido acelerado del hombre que me mantenía prisionera. «Baja el arma, Stan», gritó uno de los agentes. «Esto no tiene salida». «Siempre hay salida», respondió él, con una risa breve, enferma. Su agarre se aflojó apenas un segundo. Fue suficiente. Metí la mano en el bolso, mis dedos rozaron el metal frío. La saqué sin pensar, giré el cuerpo con un impulso de pura supervivencia y hundí la aguja en su pecho. El grito de Stan se ahogó en su garganta. Su cuerpo se tensó, soltando el arma, mientras la sangre se extendía sobre su camisa. «La aguja siempre encuentra la verdad», murmuré, temblando. «Y el corazón». Los agentes reaccionaron al instante. Un disparo, dos, el estruendo de las botas, el olor a pólvora. Todo pasó en segundos. Stan cayó de rodillas, su rostro descompuesto en sorpresa y dolor, antes de desplomarse. Aún respiraba cuando lo esposaron. Me quedé paralizada. La aguja seguía en mi mano, manchada de rojo, brillando bajo las luces de emergencia. Uno de los agentes se acercó con cautela y me sujetó los hombros. «Está bien, señora Miller. Ya pasó. Está a salvo». Pero nada dentro de mí estaba a salvo. El humo se disipaba poco a poco, y entre los restos de papeles y cristales rotos, el pequeño objeto plateado seguía resplandeciendo. La aguja que había comenzado como un presagio se había convertido en un arma, y en un símbolo. Miré mi reflejo en la superficie ensangrentada del metal. Ya no era la misma mujer que había corrido por el aeropuerto de O'Hare rogando no perder un vuelo. Había perdido mucho más. Pero en algún rincón de mi pecho, entre el miedo y la rabia, nació algo nuevo, una fuerza que no sabía que tenía. La aguja seguía brillando, bañada por la luz intermitente de las sirenas, como si quisiera recordarme que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre termina encontrando su camino. El amanecer sobre Chicago tenía un color distinto aquel día. Desde la ventana del edificio federal, la ciudad se extendía bajo una luz pálida, fría, como si todo el mundo despertara de la misma pesadilla que yo. Había pasado la noche entera en una sala de interrogatorios convertida en refugio improvisado, con el USB de David sobre la mesa, custodiado por dos agentes que no dejaban de revisar documentos y pantallas. Andrés llegó poco después del amanecer. Su rostro estaba cansado, los ojos enrojecidos, pero su voz conservaba esa serenidad que siempre lo había caracterizado. Se sentó frente a mí, dejando un expediente cerrado sobre la mesa. «El contenido del USB es devastador», dijo sin rodeos. «Registros, nombres, rutas, operaciones.
Todo lo necesario para hundir a Silverman y a media red de narcotráfico. David reunió esta información durante años. Lo escuché en silencio, con la aguja de plata entre los dedos. Andrés bajó la voz, casi como si le pesara continuar. Pero aún no podemos confirmar si lo hizo como agente o como parte del sistema que intentaba destruir. Hay contradicciones, movimientos bancarios, decisiones que no encajan. Puede que fuera un héroe. O puede que, en algún punto, cruzara la línea. Su frase quedó suspendida en el aire como una sentencia que nadie quería pronunciar. No respondí. No había palabras suficientes para contener la mezcla de alivio y desolación que me recorría. 15 años de matrimonio. 15 años de creer que conocía a un hombre que, tal vez, nunca existió. Miré el USB sobre la mesa, ese pequeño objeto que contenía no solo pruebas, sino la autopsia de mi vida entera. ¿Y si nunca sabremos quién fue en realidad? Pregunté. Andrés me sostuvo la mirada. Entonces tendrás que decidir qué verdad prefieres cargar. Sus palabras fueron un golpe suave, pero certero. Asentí despacio. No había certezas, solo heridas. Cuando los agentes me escoltaron fuera del edificio, el sol comenzaba a filtrarse entre los rascacielos. Caminé hasta el borde de la acera, respirando el aire helado del invierno, y por primera vez en días sentí algo parecido a calma. Pensé en David, en su sonrisa cansada, en las flores que me traía los viernes, en las noches frente al televisor donde todo parecía tan normal. Y también pensé en las veces que evitó mi mirada, en los silencios cargados, en los secretos que ahora sabían a veneno. Los recuerdos felices seguían allí, pero ahora tenían un color distinto. La felicidad no desaparece, simplemente se transforma cuando la verdad la toca. Guardé el USB en un sobre que entregaría más tarde a la fiscalía, y me quedé con la aguja. La observé detenidamente, pequeña, delicada, brillante bajo la luz del amanecer. Aquel objeto había atravesado todas las mentiras, pero también me había atravesado a mí. Entendí entonces que la aguja no solo había revelado la verdad sobre David, sino también sobre mí misma. Había vivido años entera en la sombra de otra persona, adaptándome, callando, justificando. Ahora, con el mundo hecho pedazos, por fin me veía con claridad. El viento soplaba desde el lago, levantando mechones de mi cabello. Caminé sin rumbo hasta llegar a un puente que cruzaba el río. Me detuve allí, mirando cómo el agua reflejaba el cielo que poco a poco se teñía de oro. Apreté la aguja entre mis dedos y murmuré, más para mí que para nadie, ya no soy la mujer que perdió su vuelo. La verdad me atravesó, pero también me liberó. Un rayo de sol rompió las nubes, iluminando el metal plateado en mi mano. Lo sostuve un momento más, sintiendo su peso, antes de guardarlo en el bolsillo interior de mi abrigo. La ciudad despertaba, los autos comenzaban a llenar las calles, la vida seguía. Yo también seguiría. Quizá con más cicatrices, pero con la certeza de haber sobrevivido a mi propia verdad. Y mientras caminaba hacia el amanecer, supe que la aguja, la misma que había abierto la herida, ahora se había convertido en el hilo invisible que me cosía de nuevo al mundo.